Muy buenas noches. El 25 de junio del año 1961 muere en San Juan, Puerto Rico, uno de los agüeros más ilustres de todos los tiempos. Me refiero al pensador Jorge Mañach y Robato, a quien estaremos dedicando gran parte de nuestro espacio de hoy. Lo cierto es que aquí en Sagua la Grande han nacido muchas figuras trascendentales para el mundo, tanto en el campo de las ciencias como de la literatura y en el arte en general. Ellos siempre tendrán por ello justa recordación en este tiempo que cada fin de semana dedica Saguavisión al pasado de la Villa del Hundoso. Estas son las historias del Sabaneque correspondientes al cuarto fin de semana del mes de junio de 2010. Son todos bienvenidos. Este 25 de junio, pero del año 1961, muere en San Juan, Puerto Rico, Jorge Mañach Robato, eminente escritor cubano nacido en la ciudad de Sagua la Grande. El 28 de junio del año 1918, muere el médico sagüero Panchito Rodríguez, conocido como el médico de los pobres. Y por último, el día 29 de este mes, pero del año 1866, comienza el gobierno de Antonio María de Porras. Bajo su gobierno se otorgó el título de Villa a la ciudad por la reina Isabel II. También se inició el proyecto de la Biblioteca Pública. En la emisión de hoy tendremos justas razones para hablar del pensador de la Villa del Hundoso y también universal Jorge Mañach Robato. En las memorias de Sagüeros acudiremos a muchos que aún recuerdan las visitas que realizara a nuestra ciudad, a la Villa del Hundoso, el héroe de Yaguajay, Camilo Cienfuegos. Y claro que no faltará el historiador de Sagua la Grande, el amigo Raúl Villavicencio Finalé, que llegará casi al final con su gustado segmento Sagua Viva. La invitación está hecha, quédese con nosotros hasta el final. El 28 de junio del año 1959, el comandante Camilo Cienfuegos realiza su primera visita a la ciudad de Sagua la Grande. Y en aquel momento un aficionado al cine con su cámara, pequeña cámara de 8 milímetros, capta un grupo de imágenes que indiscutiblemente ya son parte de la historia de esta tierra. Hoy, además de ver íntegramente estas imágenes que ya son pura historia, estaremos acudiendo a la memoria de algunos agüeros que recuerdan vívidamente esa primera visita que realizara a nuestra ciudad el héroe de Yaguajay y también una segunda que efectuara ese mismo año, pero en el mes de julio. Nosotros representábamos al movimiento obrero y propaganda del movimiento 26 de julio. Era el inicio del año 1959 y queríamos darle un alto aquí que estábamos luchando por la ley de reforma agraria que ya se había constituido. Entonces hizo contacto con Lázaro Tortura. Lázaro Tortura de aquí de Sagua, que era ayudante de Camilo. Y se le planteó que si Camilo podía venir a Sagua, que teníamos ese acto y quería que era un compañero, se había conocido ya en Yaguajay y que Fareña era el piloto de él, más este muchacho que era el ayudante de él. Y nos avisó y nos mandó un telegrama por la noche, el 28 de junio de 1959, que Camilo estaría en Sagua por la mañana. Y entonces, bueno, empezamos a movilizarnos, a movilizar a las tropas, a la gente, a los compañeros, a un carrito que había aquí de propaganda, y empezar a hacer propaganda por la noche, para que hubiera un buen acto, esperando a un hombre como Camilo, un comandante de la revolución, un hombre extraordinario. Y lo fuimos a esperar a la planta, o a la pista que tenemos ahí en Antonio Finalé, y con él regresamos hacia aquí. Cuando comience el acto y se dé el acto no fue un acto extraordinario, y entonces él hace su intervención, interviene ahí abajo la juventud frente al parque,
y plantea que el acto había sido pobre. Cuando él termina su intervención, yo hablo con él porque había venido junto con él. Le digo, mire, comandante, el telegrama que me llegó a mí aquí, a la hora que me llegó el telegrama, y empezamos a movilizar a la gente por la noche. Y entonces me puso la mano en el hombro, nunca se me olvida, tenía el rifle en la mano y me dijo, muchacho, yo sé que eso es así, pero el acto podía ser más grande. Entonces ahí nos planteó ir al cementerio a pie, a rendirle honores a los mártires que habían caído el 9 de abril y a los mártires nuestros que habían caído en el combate contra la tiranía. Y entonces ahí se comienza por primera vez la manifestación que empezamos a dar del 9 de abril al cementerio. Entonces fuimos al cementerio, hicimos una intervención en el cementerio. La segunda vez, pues bueno, lo convocamos y vino entonces un acto extraordinario en el municipio de Sabana Grande. Muchísimas gracias a estos agüeros por su participación en Historias del Sabaneque, compartiendo las memorias, submemorias sobre las visitas que realizara Sabana Grande, el héroe de Yaguajay, Camilo Cienfuegos. El 25 de junio del año 1961 murió en San Juan, Puerto Rico, el insigne pensador sagüero Jorge Mañach Robato. Además de su trascendental obra Martí el Apóstol, Mañach dejó una amplia colección de artículos y textos que nos dan razones más que suficientes para que hoy dediquemos varios minutos de nuestro tiempo a conocer más de su vida y de su obra. Después de dejarse llevar por las libélulas que volaban sobre el río Hundoso, el escritor y filósofo Jorge Mañach Robato redescubre en su libro Glosario el testimonio más agradecido a sus orígenes. Es el autor de Martí el Apóstol, obra meritoria en la saga del héroe nacional que ha sido traducida a varios idiomas y ha contado con prólogos de Gabriela Mistral y de nuestro Cintio Vitier. El capítulo dedicado a la niña de Guatemala es una muestra de su talento literario en estas páginas noveladas que convierten en arte su admiración por el patriota y poeta cubano. El doctor Gustavo Dubuchet, en entrevista que concediera Radio Sagua en la Universidad de La Habana, calificó de brillante a su antiguo profesor Jorge Mañach, el que se le antojaba un Aristóteles en las clases de filosofía e historia. Además, el intelectual le había confesado que el ensayo sobre El Quijote era lo mejor que él había escrito en su carrera. Panelista durante algunos años en el estelar televisivo Escriba y Lea, rememoró que Mañach fue uno de los creadores de la Universidad del Aire, espacio mediático en el que destacados profesores disertaban sobre temas culturales e históricos. Graduado en la famosa Soborna de París, fue profesor de lenguas romances en la Universidad de Santiago de Compostela. Y son suyos los emblemáticos títulos Indagación del Choteo, Para una filosofía de la vida, Visitas españolas y el ensayo Goya Pintor. El polemista conservaba en su casa, en La Habana, un cuadro que le había obsequiado el ilustre Enrique José Barona, cuya dedicatoria expresa: a mi eminente alumno Jorge Mañach Robato, una de las mentalidades más ágiles del continente americano. Ya enfermo, antes de decidir establecerse en Puerto Rico, el filósofo ofreció una conferencia en el Teatro Alcázar, calificada como impresionante por los que ocupaban el lunetario en oratoria de varios preludios. Mañach nace en Sabana Grande el 14 de febrero de 1898 y muere en San Juan, Puerto Rico, el 25 de junio de 1960.